Deportes. Don Eric Gutiérrez, don Guillermo Díaz. Bueno, primera victoria del Madrid. Un poco agridulce, ¿no? Pero victoria al fin y al cabo. Es cierto, es victoria al fin y al cabo, una victoria que yo creo que para el aficionado neutral o para la persona que, o también para el aficionado de Osasuna, puede ser un partido bastante, pero bastante aburrido. Un partido sí, yo creo que para cualquiera, en el que el Osasuna se cierra atrás. Osasuna hace un muy buen encuentro, la verdad. Osasuna defiende muy bien su portería. El Real Madrid no pudo encontrar espacios en el último cuarto de cancha, que fue donde se jugó la mayoría del encuentro. O sea, el Real Madrid tuvo una posesión de 75% frente al 20 algo que tuvo Osasuna, pero se jugó todo en terreno de Osasuna en el último cuarto de cancha, y ahí es donde uno empieza a decir ¿qué es lo que necesita el Real Madrid? Porque el resultado es muy corto. Termina ganando el Real Madrid 1-0 con un penalti en el segundo tiempo, un penalti que anota Kylian Mbappé, que se lo hacen a Kylian Mbappé. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que necesita el Real Madrid para que a lo mejor guste más, el juego guste más en esta temporada? ¿Un mediocentro creador que ponga más balones al espacio, o un 9 a lo mejor que pueda recibir esos balones que llegaban al área? Porque muchas veces llegaban balones al área y no había quien rematara. Hay que decir, don Luis, que estoy muy de acuerdo con lo que dice don Guillermo. El partido fue soporífero, no por culpa del Madrid especialmente, sino porque es cierto que los Osasuna, primer partido de temporada, jugadas en el Bernabéu, se encerraron atrás. Y porque hay veces que un equipo se encierra atrás, pero pone ese tipo de jugador para correr después de en una contra, o hay algún tipo de peligro. Le ha pasado a Madrid alguna vez la temporada pasada, al Barcelona le pasó varias veces la temporada pasada de equipos que se encerraban, recuerdo el partido de Las Palmas, sí. Y que salían a la contra con mucho peligro, pero es que ayer Osasuna es que no creó peligro, salvo una ocasión que sí que es verdad que al final del partido que remata, si no recuerdo mal, no sé si es Budimir, que saca a Gonzalo, pero vamos, que no crea ningún tipo de peligro. Entonces el Madrid se encontró esa prácticamente doble línea de 5, que era muy complicada de pasar, bueno, igual de línea de 4 y 5 porque quedaba Budimir arriba, pero que era muy complicada, y es verdad que a Madrid le costó. Y también hay que decir que el Madrid pues viene de una pretemporada muy corta, de un descanso muy corto a causa del Mundial de Clubes, y que ese tipo de partidos a principio de temporada es lo normal que pasa. Decía que para el aficionado neutral y para los aficionados de Osasuna, pues a lo mejor es un partido para olvidar o que no quedará en el recuerdo, pero para el aficionado del Real Madrid tuvo distintas cosas que se pueden resaltar. Estoy de acuerdo. Yo creo que la forma en la que el Real Madrid se plantó en el terreno de juego es muy diferente a la que lo hacía el Real Madrid de Carlo Ancelotti. ¿En qué sentido? El Real Madrid de Carlo Ancelotti esperaba más a los jugadores en su campo. Este Real Madrid presiona más arriba, y también obviamente la presión, ¿no? Vemos cómo el Osasuna no pudo generar tantas ocasiones de gol, como bien decía don Eric, porque la presión del Real Madrid era completamente asfixiante. Recuperaba a Osasuna y muchas veces llegaba Brahim, llegaba Valverde, el propio Güler, y la defensa del Real Madrid también estuvo muy bien, por lo cual pues se vieron pocas ocasiones o ocasiones no tan claras de Osasuna. Bueno, parece que hubo lío con la alineación de con la alineación de Franco. ¿Por qué? Antes de eso, don Luis, para hablar de los 4 jugadores que debutaron ayer con el Real Madrid, sí. Uno de ellos fue Franco Mastantuono. Antes de eso salieron como titulares Hausen, Trent Alexander-Arnold y Carreras. Por cierto, para mí muy destacables Hausen y Carreras, que parecían, bueno, Hausen ya lleva varios partidos, ¿no? Pero Carreras, que fue su primer partido con el Madrid, porque Hausen ya había jugado en el Mundial de Clubes, parecía que llevaba ahí desde el minuto 1, que llevaba 200 partidos con el Madrid. O sea, sinceramente, muy bien los dos alineados, sí, por la izquierda de la defensa, con una defensa muchísimo más adelantada que lo que decía don Guillermo, que el Real Madrid de Ancelotti, no adelantada buscando fuera de juego como el Barça, sino adelantada para presionar mucho más arriba y recuperar mucho antes. Y sinceramente me gustó mucho más esa banda izquierda de Álvaro Carreras, porque en la derecha de Trent Alexander-Arnold yo creo que está empezando a dejar alguna que otra duda, y no me sorprendería que Carvajal le acabe sorpasando en no tantas jornadas, cosa que era sorprendente a principio de temporada, ¿no? Yo creo que no era un partido para Alexander-Arnold. Yo estoy de acuerdo que de esos 3 debutantes que fueron titulares, fue el que menos puntuación se le puede dar a Alexander-Arnold, pero yo creo que a Alexander-Arnold no se le está
comprendiendo su estilo de juego. Es muy particular. Alexander Arnold no es un lateral que como se les conoce como laterales carrileros flecha larga que llegan a la línea de fondo. No lo fue así en el... Laterales carrileros flecha larga. no lo fue así. Así lo conoce todo el mundo, ¿no? Así se dice, ¿no? Y así es lo que se esperaba, ¿no? Sí. Lo que se espera sobre todo en el esquema de Xabi Alonso. Como sí lo puede llegar a ser Carvajal o como lo era de pronto Frimpong. O Carreras, yo creo también. O Carreras también. Este Alexander Arnold es un jugador que tú tienes que tener en tu equipo esperando que haga alguna genialidad con su pie derecho, que ponga un buen balón, que ponga un buen pase filtrado, que pueda cobrar un buen cobro de falta o un buen saque de esquina, pero que llegue a línea de fondo muchas veces no se le veía en el Liverpool. No, prácticamente nunca. Sí. Y bueno, don Luis, pues vamos con Franco Mastantuono, que evidentemente salió ayer por primera vez al Bernabéu. La gente, ya lo decíamos ya aquí, empezaron los memes. Sí. Bueno, no hizo falta mucho meme, o sea, quiero decir, salió a calentar y los gritos eran los que eran, ya se esperaba. Fue la locura en el estadio. Sí. Y don Luis, bueno, su participación evidentemente pues no fue espectacular porque al final el partido estaba muy cerrado, el Madrid no consiguió meter ningún gol en ese momento y era básicamente posesión del Madrid tras posesión del Madrid sin mucho peligro, pero sí que dejó algún detalle de calidad que se notaba, sobre todo para mí, que es el típico jugador que pide el balón al pie. Eso normalmente en los equipos grandes gusta. O sea, que un jugador pida el balón al pie gusta. Y este se ofrecía todo el rato. Daba la pelota y la pedía otra vez para que se la diera. Hay que decir que hubo un par de momentos cuando entra Mastantuono y se asocia con Gonzalo, que también terminó entrando en el segundo tiempo. Esa es muy buena esa jugada. Es muy buena y se entienden muy bien. O sea, se entendieron muy bien en esa jugada que menciona Don Eric. Hay que recordar que en River Plate Mastantuono jugaba con un 9 tipo Gonzalo, o sea, con un 9 de área, que era Miguel Borja, ¿sí? Entonces, eso, digamos, como que le hace tener un juego un poco más familiar a lo que venía acostumbrado el jugador argentino de 18 años, que destacó Carvajal su participación. Sí, totalmente. Bueno, juega por su banda, claro. Por cierto, vuelve Carvajal después de... También un recibimiento por parte de los aficionados del Real Madrid. En cuanto al lío de Mastantuono, don Luis, bueno, decían que el Osasuna podía alegar una alineación indebida del jugador argentino, recordemos porque está inscrito con el Real Madrid Castilla, que es equipo dependiente del Real Madrid. Aquí yo se lo mencionaba ayer a don Eric, el hecho de que el Real Madrid Castilla sea equipo dependiente del Real Madrid significa que pertenece a la misma empresa, a la misma estructura empresarial, y el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol dice que los jugadores inscritos en los equipos dependientes pueden jugar en el primer equipo sin ningún problema los partidos, o sea, cualquier cantidad de partidos que sean necesarios, salvo si es un equipo filial. Los equipos filiales no pertenecen a la misma empresa, solamente solamente los jugadores de los equipos filiales pueden jugar 10 partidos en el primer equipo. Bueno, Alcaraz le han eliminado del US Open, pero ¿qué es esto? Sí y no, efectivamente, sí ha sido eliminado. De este nuevo formato que ha hecho el US Open, previo al US Open normal, que es un formato mixto, evidentemente por parejas, en el que jugaban en este caso la británica Raducanu con Carlos Alcaraz. Digamos que no es un amistoso, pero bueno, es un poco exhibición, ¿no? También para juntar pues a Alcaraz, tanto mujeres como hombres. Además, don Luis, le tengo que decir un poquito de gossip, ¿no? Un poquito de salseo. Un poquito de salseo, que se habla de que, bueno, pues que se gustan, ¿no? Un poco, Alcaraz y Raducanu, que se echan miraditas, y bueno, los han juntado para que jueguen. Oiga, Alcaraz, que no estamos para tonteos, ¿eh? Pues centrarse en lo que hay que centrarse. Don Luis, pues yo creo que Alcaraz que el tenis le gusta mucho el tenis. Está una milicia. Está un poco distraído, por eso queda eliminado. Don Luis, yo creo que a Alcaraz le gusta mucho el tenis, pero los tonteos también. Don Luis, es que es joven, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, perdieron ayer contra la pareja de Jessica Pegula y Jack Draper, 4-2, 4-2, tampoco nada mucho más que comentar. Además, incluso mejor, así está más descansado de cara al US Open. Que desde la ignorancia me llamó la atención el resultado, 4-2, 4-2. Entiendo que se ha hecho más corto porque como es que no es amistoso, pero como es un poco exhibición, para que claro, si le dices a Alcaraz, oye, tienes que jugar a tope a 5 sets, va a decir, oye, pero que juego después de haber jugado la final claro, juego en 4 días, me estoy jugando el US Open, o sea que no va a poner de todo de su parte, evidentemente. Bueno, y resulta que en la Vuelta a España pues no va a participar Richard Carapaz y tampoco Pogačar. Esto de la Vuelta a España se considera casi como
un torneo de segunda, ¿no? El tercero en discordia, ¿no? Normalmente. Es el tercero en discordia, pero recordemos que las tres grandes siempre van a ser el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Ya conocíamos que Tadej Pogačar no va a estar en esta Vuelta a España después de haber ganado el Tour de Francia, y lo mencionábamos aquí, que el equipo de Tadej Pogačar, el UAE, va a ser liderado por Ayuso y Almeida. Sí. por Juan Ayuso y por el portugués Joao Almeida. Pero bueno, ahora se salta la noticia de que Pogačar no va a estar, pero se me hace muy extraño. Porque, Carapaz. Carapaz no va a estar, se me hace muy extraño porque su equipo, el Education First, lanza el comunicado diciendo que quiere que el ciclista se prepare para las clásicas de otoño y para el Mundial de Ruanda, cuando se supone que es más importante la Vuelta a España. Yo creo que es claro. Que esos campeonatos. Yo la verdad no sé, pero bueno, es la estrategia que tienen. Vamos a ver qué nos trae el Education First para la Vuelta a España. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Teresa Gómez y después pausa publicitaria y a la tertulia.